celebrando nuestros sueños de sembrar los horizontes de paz y dignidad, de sembrar los horizontes de paz y dignidad. Buenas noches, compañeros y compañeras. Compañero, ¿qué sentían ustedes cuando compartimentados esperaban el momento crucial para dirigirse a la Quinta de Bolívar a recuperar la espada del Libertador? No, pues teníamos mucha expectativa con lo que iba a pasar. Total era la aparición del movimiento ante el panorama político nacional. Es que no puedo levantar mucho la voz, tengo un problema en las cuerdas vocales. Coloque un poquito de volumen. Les decía que había mucha expectativa. Acérquese el micrófono. Porque lo que estábamos era naciendo al país, naciendo al panorama nacional, y lo íbamos a hacer con ese acto simbólico de recuperar para la historia y darle a la espada de Bolívar y a Bolívar el lugar que les correspondía. Hasta ese momento Bolívar no era considerado como un revolucionario, sino como el fundador del Partido Conservador. Era la historia oficial la que también estábamos rompiendo y le estábamos diciendo que el pensamiento bolivariano todavía estaba vigente y que todavía podíamos luchar por eso como lo estamos haciendo hasta hoy. Compañero, ¿quiénes integraron ese comando que entró a la Quinta de Bolívar? Álvaro Payá era el comandante del operativo, yo era el chofer del operativo. Había una compañera que me acompañaba, que no digo el nombre porque no me ha autorizado para hacerlo, y otro compañero que también entró con Álvaro a la Quinta, rompió unos candados de la habitación en donde tenían la espada y después rompieron el vidrio de la urna y sacaron la espada, los estribos, los espolines del Libertador. Para que entremos en contexto, primero se hicieron algunos operativos que tendían a mirar la seguridad de la Quinta de Bolívar. Hubo compañeros que visitaron como turistas para mirar cómo y cuándo se podía efectuar el operativo. Desde este momento, el micrófono va a ser solamente para el compañero. Él les va a decir desde la noche anterior a que se organizó ya la decisión de tomar la espada, nos va a contar el por qué la espada, el significado de la espada y por qué la espada hoy, después de 40 años, sigue planteándose para buscar la libertad. Compañero, el micrófono es suyo. Bueno, la víspera, para comenzar con la pregunta, la noche anterior a la recuperación de la espada, salimos con Jaime Bateman, con Ernesto Sendoya, a poner unos afiches y hacer unas pintas en las paredes que correspondían a la campaña de expectativa que se estaba haciendo. Se había hecho una campaña de expectativa en la prensa. La consigna que teníamos era que cuando el aviso del M-19 apareciera en la primera página del periódico y no en las páginas interiores como iba a suceder durante creo que una semana. Cuando aparecía era el día que teníamos que ir por la espada de Bolívar, teníamos una cita para eso, y cuando vimos al día siguiente de poner estos afiches y estas pintas que la campaña apareció en la primera página de los periódicos, nos fuimos a cumplir la cita. Allí estaba Jaime Bateman, Pablo, con el carro que me entregó para que fuera a recoger a Álvaro Payá por allá al norte, en una bomba de gasolina. Subió Álvaro, yo no lo veía hacía unos 8 años,
Tan pronto subió, yo lo saludé y él se sorprendió porque había estado disfrazándose toda la mañana al operativo, y yo, que no lo veía hacía 10 años, lo reconocí inmediatamente, porque Álvaro era una persona muy difícil de camuflar, digamos. Uno veía las cejas y decía Álvaro Payá, veía la mirada, era Álvaro Payá, y se oía la voz, por supuesto que también lo identificaba. Entonces él se sorprendió, y bueno, nos alegró mucho encontrarnos en esa tarea, porque antes habíamos militado en toldas distintas y ahora estábamos unidos. Y lo recogí, lo dejé en la taquilla de la quinta y fui y me parqué en el parqueadero de la Academia de Historia, que está comunicado con eso. Álvaro bajó, fui a la taquilla, compré una boleta para entrar que no le querían vender porque ya estábamos muy sobre la hora del cierre de la quinta. Y Álvaro les dijo que él era mexicano, que venía a hacer una investigación sobre Bolívar y que no tenía tiempo y que por favor lo dejaran 10 minutos entrar, y lo dejaron entrar. El resto del comando ya estaba dentro. Ellos hicieron el operativo, yo esperé como unos 20 minutos afuera con una compañera, y cuando Eddie Armando, que estaba en la puerta, me hizo una señal, yo prendí el carro y me fui a recogerlos. Cuando llegué, volteé a mirar a la entrada y venían ellos bajando, Álvaro Fayal y el otro compañero venían bajando, y ya debajo del zarape que llevaba Álvaro se notaba que traía la espada. Llegaron, subieron al carro, y cuando fui a arrancar se me apagó el carro y no lo podía prender. Y estuvimos ahí tratando con Álvaro de prender el carro, y de pronto pasaron unos tipos que no sabemos de dónde salieron, tipos altos como basquetbolistas, y nos dijeron: ¿qué les pasa? Le dije: no, que el carro no quiere prender. Entonces uno de ellos me dijo: póngalo en neutro. Yo lo puse en neutro, me hizo hacia la llave y el carro prendió. Y ya, ahí, muchas gracias, y nos fuimos. Y Álvaro me preguntó: ¿esos tipos son de su comando? Y yo le dije: no, yo pensé que eran del suyo. Yo tampoco, yo no los conozco, nadie los conocía. Dejé a Álvaro después sobre la carrera quinta, que era de doble vía en esa época. Lo dejé sobre la carrera quinta y me fui a guardar la espada con la compañera. Álvaro nos dejó el zarape, la espada envuelta en el zarape, y una mochila donde llevaba los estribos y las espolines. Polainas. Espuelas, sí, espolines. Y bueno, yo me fui, dejé la espada en la casa de Ernesto Sendoya, que fue el que la guardó varios días, yo diría que más que de una semana. No me acuerdo ya cuánto tiempo estuvo la espada allí metida, y me fui a recoger a Álvaro Fayad para llevarlo hasta el norte nuevamente, a la misma bomba donde lo había recogido. Álvaro se quedó con el carro porque iban a hacer el operativo del Consejo de Bogotá, y yo cogí un bus y me fui para mi casa. Eso fue un poco accidentado el viaje porque había mucha requisa, pero yo ya no llevaba nada. Además, nunca estuve armado en ningún momento en el operativo. Jaime Bateman decía que los que estábamos en el carro era mejor que no tuviéramos ningún tipo de armamento por si llegaba alguna requisa previa o algo. Y yo me fui a mi casa y la gente se dispersó. Esa fue la historia del operativo, del operativo. Como a la semana
llevamos luces, cámara, rollo, y hicimos la foto con la cual apareció la espada. Estaba Ernesto Sendoya acurrucado con una ametralladora, un afiche que habíamos hecho del M y el mapa de América Latina que ayudaba a ilustrar la proclama que habíamos dejado en la Quinta de Bolívar. Que ustedes le pregunten al compañero por qué, para qué, cuándo, cómo y dónde. Pero les tenemos un regalo a los que están aquí. El compañero que recibió la espada de manos de Pablo alias Jaime Bateman, se encuentra aquí también entre nosotros. Compañero, por favor, para que también él nos narre los momentos posteriores a lo que constituyó todo ese operativo que fue el que lanzó al M-19 como representante de una multitud que queríamos en ese momento recuperar algo de la libertad que nos habían quitado. Compañero, ¿cómo y en qué circunstancias recibió usted la espada? ¿Qué hizo usted después con esa espada? ¿Y dónde está esa espada? Bueno, buenas noches a todos, compañeros. Bueno, el comandante me dice, piense que va a tener una responsabilidad muy grande. Tenemos que guardar nuestra espada. Ese es nuestro símbolo. Ese es nuestro símbolo, marica, como decía el hombre. Esto no puede caer todo, puede caer las armas, pueden caer los carros, puede caer la estructura, pero esto no puede caer, este es nuestro símbolo. Entonces, pues es una tarea muy tenaz, ustedes saben esa responsabilidad, ese piense. Yo me pongo a analizar, llega a mis manos una carta, un texto de Poe que se llama La Carta Robada, no sé si lo conocen ustedes, donde finalmente dice que la mejor forma de guardar las cosas es dejarlas a la vista, ¿no? Entonces le digo yo, flaco, tengo el marco teórico ya. Dice, ¿cómo así? Le dije, hermano, si la guardamos la encuentran, si la dejamos a la vista pues no la van a encontrar. Me dijo, listo, eso es. Entonces me dice, ¿y dónde es? Le dije, mira, yo he estado en la casa de León de Grave, pues yo jugaba ajedrez en esa época, pues era ajedrecista, muy amigo de su hijo, el maestro internacional de Grave, y había estado en la casa, que era una casa antigua donde el poeta había recibido todos los honores pues que el mundo le había dado. Habían diplomas, había la Cruz de Boyacá, habían dagas, habían platos, habían todo lo que ustedes se pueden imaginar que en 80 y pico años de vida de poeta él pudo recibir. Y dije, yo creo, Jaime, que si la colgamos ahí, pues ahí pasa. Y me dijo, listo, esa es. Entonces me cita un domingo, creo que era un domingo, no sé, unos días después. Yo no sabía que estaba en la casa de Ernesto Sendoya, pero si ustedes recuerdan ahí por la Jorge Tadeo, eso es como la 23, 24 Carlos con cuarta, eso era un sitio antiguamente de bares, ¿no? De muchos bares y toda esa cosa, y de puteaderos, como dice el compañero. Entonces, alguna vez me preguntaron, ¿y quiénes fueron los que tuvieron primero la espada? Entonces yo, como pensé ese referente, dije, las primeras que tuvieron la espada fueron las putas. Eso fue en una entrevista que en el año 2000, por ahí como diciembre del 2000, me hizo alguien por ahí que estaba buscando qué había sido con la espada. En fin, yo recibí la espada y la llevé donde la casa de León de Grave. La recibió su hijo, Boris de Grave, el maestro internacional de ajedrez, y le comentó al poeta que ahí estaba la espada, y el poeta dijo, bienvenida. Ahí estuvo la espada durante muchos años y salía, hacía sus acciones y volvía ahí durante muchos años. Esa es la historia. La historia continúa, la historia no se detiene, la historia está viva, la historia está aquí. Vamos a complementar lo que pasó en todo el interregno, pero para conocer por qué y para qué,
tenemos que conocer a las personas, el profundo sentimiento de cada uno de los hombres y mujeres que acometieron lo que hoy como resultado nos da esto, la alcaldía. Compañero, ¿qué sentía usted? ¿En quién pensaba? ¿Qué divagaba por su pensamiento? ¿Cuáles eran las ideas que se le ocurrían? ¿En quién? ¿Cuál era la mujer de sus sueños? ¿En quién quería usted depositar la democracia hecha femenina? Porque la espada es mujer. Hoy que celebramos aquí el Día de la Mujer, la espada es una mujer. ¿En quién pensaba? Bueno, yo pensaba básicamente en mis hijas, en mi familia, pero pensaba también en los compañeros del movimiento que estaban esperando ese momento y que solo nosotros sabíamos que ese iba a ser el momento y que lo teníamos que hacer bien. Y lo hicimos más o menos bien. El complemento de lo que ibas a decir de... El complemento es que yo supe que yo estuve después un poco escondido en la casa de Boris y pude hablar con él largo sobre eso. Parece que cuando le llevaron la condecoración de la Cruz de Boyacá al maestro León de Grey, entraron porque él no podía salir, estaba enfermo, le llevaron la Cruz de Boyacá a la casa y encima de la espada estuvieron sentados, creo que el presidente de la República y el ministro de Defensa, mientras le ponían la condecoración al maestro. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien quiere enterarse? ¿Cuál sentimiento está en ustedes? de Bolívar. ¿Por qué la espada de Bolívar? Antes de eso, Argemiro, primera vez que en una plaza pública, en un momento de abrazos y de amores como el que estamos, cuenta cosas. Este ha sido un clandestino de mierda. La clandestinidad es una forma de lucha, compañeros. Bueno, vamos a dejarlos a los dos para que se interroguen, para que compartan y para que recuerden. Compañeros, de ustedes es la responsabilidad de este micrófono. Bueno, ahí los compañeros dicen, ¿por qué la espada? ¿No? Yo creo que la espada era un símbolo. Bolívar es un hombre que derrota al mayor imperio que existe en ese momento, ¿no? España es el imperio más grande, e indudablemente esa espada tenía un valor simbólico muy importante, ¿no? Era la gran fuerza de todos los americanos en rebeldía que por fin lograron derrotar al gran imperio español. Entonces para nosotros ese siempre fue nuestro gran símbolo y la espada nunca cayó, ¿no? La espada nunca cayó. La espada estuvo en muchas partes. Seguramente si ustedes miran esa entrevista o ese reportaje que hace este periodista sobre cuál fue el itinerario de la espada, dónde estuvo, se van a dar cuenta pues que la espada estuvo en sitios inverosímiles, pero finalmente cayeron todos, cayó la infraestructura, pero ni nuestro comandante cayó nunca preso, ni la espada nunca cayó. Nosotros tampoco, ¿no? Y para contestar la pregunta, yo creo que la espada de Bolívar, porque Bolívar fue el organizador, el gran organizador y el que llevó al país y a las 5 repúblicas latinoamericanas a la libertad del yugo español. Pero a Bolívar le tocó después enfrentar una lucha grande y fue medio derrotado en esa lucha contra el gamonalismo que representaba el general Santander. Y yo creo que el tomar la espada, no de Santander sino de Bolívar, también define una posición y una línea y una conducta. Por eso nos llevamos la espada de Bolívar, no la de ningún otro personaje, porque él está representando un poco las banderas que hasta hoy estamos defendiendo cuando lo hacemos con el alcalde Petro. Estamos defendiendo un ideal, el mismo de Bolívar, y por eso nos llevamos la espada que va a construir la democracia en este país. Bueno, la torta que se come la burguesía se la vamos a dejar a ellos.
Ahora vamos a comer la torta de la democracia que la tenemos aquí, vamos a repartirla entre todos. Rendimos un caluroso, cierto y sincero homenaje de cariño a los compañeros que están aquí con hoy que debemos todos combatir, demos por ella nuestra vida, que morir por la patria no es morir, es vivir.